días a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a Intia por darme la oportunidad de hacer el resumen de este balance de campaña de extensivos de invierno 2020-2021. También quiero dar las gracias a las cooperativas y todas las explotaciones agrícolas que nos ayudan día a día a trabajar en el campo. Y, por supuesto, a todos mis compañeros y compañeras que conformamos un gran equipo que trabaja día a día y, especialmente, pues a mí me han ayudado a preparar esta charla, ¿no? En el balance de campaña, ¿qué os voy a contar? Pues cómo ha ido los cultivos de invierno, ¿no? Cómo el clima ha influido tanto en las temperaturas como en las precipitaciones, cómo ha sido el desarrollo a lo largo del ciclo, cómo hemos conseguido hacer un control de adventicias, plagas y enfermedades. Y después hablaré de superficies a nivel de porcentajes en nuestra comunidad y rendimientos en función de la zona agroclimática. Como bien decía Jesús, pues ha sido un año como todos diferente, pero bueno, sí que hemos tenido sorpresas, en algunos casos buenas, en otras malas, pero así es este sector. Empiezo por la climatología. Voy a hablar de 4 estaciones en Navarra que me han parecido importantes porque cogen un poco las diferentes zonas agroclimáticas. Si cogemos la de Pamplona a nivel de temperaturas, pues bueno, vemos que tiene 129 años de historia. Si hablamos de... ¿Veis el ratón? Vale. Si hablamos del otoño, pues las temperaturas han sido similares a la media. En cambio, ya cuando pasamos al invierno, pues al principio del invierno, finales de diciembre y enero, pues temperaturas frías con días de hielos. En febrero hemos tenido pues estos picos de temperaturas más altas, ha hecho más calor para ser invierno, pues ha sido un febrero bastante caluroso. Y luego la primavera, pues temperaturas similares a la media, salvo al final del ciclo, que ha habido días de temperaturas algo mayores. En cuanto a la precipitación, bueno, pues se ha hecho un gráfico en función de lo que ha llovido este año cada 15 días y se ha comparado con la media de los últimos años. En este año lo que hemos visto en la primera quincena de noviembre, pues ha habido una pluviometría importante, diferente a la media de otros años, no ha llovido bastante. En general, el otoño y el invierno han sido húmedos. Si vemos la primavera, pues la primavera ha sido bastante seca, eso ya lo sabemos todos. Y hemos tenido pues tormentas a final de ciclo. Si hablamos de Arroniz, pues la estación tiene 50 años de datos y bueno, el otoño también han sido temperaturas similares a la media. El invierno ha empezado con bastante frío, días consecutivos de hielos, febrero nuevamente cálido. Y después, en la primavera, temperaturas similares a la media con días de un poco de calor al final del ciclo. En cuanto a la precipitación, pues bueno, lógicamente en Arroniz llueve bastante menos que en Pamplona, pero ya vemos también que en noviembre pues ha despuntado un poco la primera quincena, el otoño y el invierno pues ha habido una precipitación importante, hemos tenido humedad constante, la primavera ha sido seca y precipitaciones al final del ciclo en forma de tormentas. En cuanto a Yesa, la estación tiene más de 80 años de datos, lo mismo, el otoño temperaturas similares a la media, empezamos el invierno con fríos fuertes, con heladas durante varios días seguidos, febrero con temperaturas más cálidas, primavera temperaturas similares a la media y al final del ciclo pues un poco más de calor. En cuanto a la precipitación, bueno, no estaríamos igual que en Pamplona, pero sí que es una zona bastante lluviosa y vemos lo mismo, la primera quincena de noviembre ha habido importantes aguas, otoño y invierno, pues precipitación abundante y primavera bastante seca. En cuanto a Monteagudo, ya nos vamos más al sur, pues las temperaturas de otoño similares a la media, el invierno empieza frío y luego cálido y la primavera con con temperaturas similares a las medias. En cuanto a la precipitación, pues bueno, hablando de Monteagudo ya veis que la escala en este gráfico es bastante más baja y podríamos hablar también de un otoño y un invierno con humedad, una primavera seca y tormentas al final del ciclo. Os he puesto las 4 juntas para que repasemos un poco la climatología a nivel de temperaturas, lo que comentaba. ¿Veis cómo se repite el patrón, ¿no? Pues en los otoños hemos tenido temperaturas similares a las medias, empezamos el invierno con frío, días de hielos, de nuevo febrero cálido y la primavera otra vez suave con temperaturas algo más altas al final de ciclo. En cuanto a la climatología a nivel de precipitaciones, pues bueno, aquí hemos puesto los 4 gráficos con la misma escala y ya vemos la diferencia de zonas, ¿no? Se repite el mismo patrón de la primera quincena de noviembre, bastante lluvia, después el otoño y el invierno pues con humedad, primavera más seca y al final del ciclo pues tormentas. Lógicamente en Arroniz llueve bastante menos que en Pamplona y en Monteagudo pues llueve bastante menos que incluso Arroniz.
Si resumimos la climatología, pues bueno, voy a separar en el ciclo de los cultivos en otoño, invierno y primavera. El otoño, pues lluvias importantes en noviembre que han ayudado en algunos casos a alguna nascencia complicada, temperaturas suaves. El invierno, pues lluvia persistente, hemos tenido humedad, hemos tenido frío y luego hemos tenido calor. El frío y la humedad ha ayudado a los herbicidas y luego el calor y la humedad ha ayudado a que el buen desarrollo de los cultivos. La primavera, pues bueno, ha llovido poco, salvo al final del ciclo que hemos tenido tormentas, y las temperaturas, pues bueno, han sido bastante suaves. El mayo podemos decir que ha sido un mayo fresco y eso ha hecho que tengamos buen granado de cereales y en muchos casos cosecha mejor de lo esperado. Vale, pues empezamos en otoño, me meto ya un poco en lo que es el agro. Primeramente, pues a la hora de la preparación de siembra y la siembra, en general, en las zonas de más pluviometría, pues se ha dado muy bien, hemos podido preparar bien el lecho de siembra, se han realizado bien las siembras, y en las zonas más al sur, donde hay más sequía, pues lógicamente es un poco más compleja. Si hablamos de colza, las colzas se realizaron las siembras prácticamente el 100% en septiembre. A nivel de cereales, anduvimos sembrando en octubre y primeros de noviembre, salvo los ciclos cortos, que ya nos fuimos a final de noviembre y primeros de diciembre, que tuvimos ahí una ventana de días muy buenos para realizar la siembra con tempero. Hablando de la siembra, pues bueno, me parece importante destacar que cada vez sois más los que hacéis aplicaciones en preemergencia, cosa que me parece una buena opción, ya que sobre todo en zonas donde tenemos problemas con las hierbas, pues es una manera de empezar desde la germinación de las adventicias a su control, y sobre todo en las zonas muy húmedas que hacemos aplicaciones en la preemergencia, que podemos entrar y no lo dejamos en la posemergencia de 2 o 3 hojas del cereal, que muchos años con mucha pluviometría es difícil entrar. La nascencia, bueno, pues a nivel de colzas creo que ha sido un año muy bueno, no hemos tenido muchos quebraderos de cabeza, no se han tenido que levantar muchas parcelas. A nivel de cereales, pues bueno, en la zona, digamos, más al sur de la zona media y luego ya la zona más de la ribera, pues sí que ha habido complicaciones en la nascencia, pero como os comentaba en la climatología, con la primera quincena de noviembre, o sea, a mitad de noviembre, que tuvimos pluviometría importante en toda Navarra, pues esto ayudó a que las parcelas no se quedasen calvas y la nascencia fuese buena. Si seguimos hablando de nascencia, lógicamente las hierbas adventicias nacen al igual que los cultivos, ¿no? No sé si se aprecia bien en la imagen, pero esta imagen de la izquierda es una colza sembrada, no es una sinergia de colza y vallico, no hemos sembrado las dos cosas. El vallico sale, aquí podemos decir, denominación de origen de Navarra, ¿no? Tenemos el vallico. Y en la parte derecha tenemos una cebada sembrada, que sí que vemos en la parte más baja cómo las líneas de siembra se marcan, pero en la parte más alta pues hay tanto vallico que prácticamente no se ve la cebada. ¿Qué pasa con las hierbas? Al final, si tenemos humedad, temperatura y en muchos casos fertilización nitrogenada al principio del ciclo, pues las hierbas tiran muy bien. A la hora del control de hierbas tenemos varias herramientas. Pensamos siempre que solo tenemos los herbicidas, pero no es así. Aparte de los herbicidas, que siempre ya sabéis que hay que cambiar de grupos químicos para no generar resistencias, tenemos las herramientas como pueden ser prácticas culturales de, pues bueno, falsas siembras, volteo de semillas, etcétera. Tenemos también las alternativas, al final estamos hablando de secanos, pero bueno, en diferentes zonas podemos sembrar oleaginosas, podemos sembrar leguminosas y luego, por supuesto, está la opción del barbecho, que eso vale para todas las zonas y para todas las parcelas. Y por último, algo que quizás nos fijamos menos, cuando elegimos una variedad siempre pensamos en que la variedad lo bueno que tiene que tener es que sea productiva, siempre que se adapte a mi zona, que tenga un techo productivo muy alto. Bueno, también nos tenemos que fijar, lógicamente, en la resistencia a enfermedades, importante, pero también podemos ver otro punto importante en las variedades. Al final, si elegimos una variedad que tiene una buena implantación, un buen desarrollo, nos va a competir muy bien con las hierbas y eso a la larga lo vamos a agradecer. En cuanto a las plagas, pues en primer lugar en los cereales hablo del zabro y del pulgón y la virosis que genera el pulgón. A nivel de zabro, pues ya sabéis todos, ya conocéis la plaga, o sea que tampoco voy a entrar en detalle, ahí vemos un poco las imágenes del daño que hace el zabro. No ha sido un año con incidencias de zabro, en general hemos estado muy bien, salvo parcelas contadas. Y en el caso del pulgón, pues bueno, sí que ha sido un daño importante lo que ha pasado este año, ¿no? El pulgón ya sabéis que transmite la virosis en invierno y eso lo vemos en la primavera. En el momento, aquí en la imagen de arriba a la derecha ya vemos, ¿no? En el momento que la planta empieza a encañar, pues la planta que tiene virosis de estos rodales que vemos aquí abajo, pues es una planta más débil, con entrenudos más cortos y con lo cual eso en la cosecha pues produce una merma de cosecha. Si el año acompaña bien y va todo perfecto, pues como el año pasado, que tuvimos una primavera con humedad, con temperaturas más o menos buenas, pues bueno, quizás el potencial de cosecha sigue siendo bueno. Si el año va como este, que la primavera nos hace sufrir en el campo, pues la pérdida de potencial es importante.
Como os he comentado antes, la colza ha nacido muy bien, la implantación ha sido buena en general, entonces también cabe destacar que no hemos tenido problemas de pulguilla. Sí, habrá habido parcelas contadas que las hayan tenido, ya sabéis cómo funciona la pulguilla, ¿no? Pues en cotiledones hace estos pequeños agujeros y luego en las primeras hojas. No ha sido un año especial de pulguilla, así que podemos estar contentos con ello. En cuanto al limaco, pues ya no solo vamos a hablar de la colza. El limaco es una plaga que este año hemos tenido problemas bastante fuertes, sobre todo en las zonas húmedas y también en los cereales. Bueno, tenemos que convivir con las plagas, sí, pero a la hora de control del limaco, pues tenemos que saber que en función del manejo del suelo, del manejo de los restos vegetales, de la aplicación de abonos orgánicos, de la rotación de cultivo, las fechas de siembra, pues todas esas cosas influyen y están en nuestra mano para poder controlar esta plaga. Además, por supuesto, del clima, que eso ya no está en nuestra mano. Si hablamos del invierno, pues lo que comentaba antes en el clima, ¿no? Que pues diciembre y enero bastante frío, con hielos, febrero ha hecho bastante calor y humedad sí que hemos tenido durante todo el ciclo. La implantación de cultivos ha sido buena, la nascencia ya he hablado que fue un poco complicada, pero la implantación ha sido buena y a nivel de ciclos también. En el mes de febrero, con esa humedad que teníamos y esas temperaturas, pues ya veis aquí esta colza que está sembrada en septiembre, pues está buenísima, ¿no? Lo que comentábamos este año los técnicos, ¿no? Los compañeros, pues que estábamos viendo que el campo venía adelantado 15 días a final de febrero y lo achacábamos a esto, ¿no? Pues a un mes que ha hecho calor y ha habido humedad. Vale, en cuanto a los excesos de humedad, pues sí que en las zonas más húmedas de la montaña y la zona media, pues puede haber parcelas que haya habido excesos de humedad, pero bueno, son parcelas contadas, no ha sido muy notorio. Y hablamos de los herbicidas. Los herbicidas, ya veis, he puesto todo en verde. ¿Por qué? Porque al final hemos tenido humedad, hemos tenido temperaturas frías y eso ha hecho que tanto en los cultivos de hoja estrecha, como vemos aquí esta cebada, como en la colza, aquí la vemos en detalle la colza, ¿no? Pues han funcionado muy bien. Tanto las propizamidas en los cultivos de hoja ancha, como pueden ser las colzas, las habas, guisantes y demás, como las mezclas que utilizamos de prosulfocal, clortolurón y demás herbicidas con sus sinergias que utilizamos en el cereal. Bueno, esta imagen de la derecha yo creo que se nota bastante bien dónde el agricultor ha aplicado y dónde no. En cuanto a la fertilización, pues bueno, la primera cobertura de nitrógeno se pudo realizar bien, salvo en las zonas más húmedas que, bueno, los agricultores y las agricultoras anduvieron listos y tuvieron que madrugar y echar con los hielos para no hacer roderas importantes. Vale, en cuanto a las enfermedades, a nivel de trigos, si comparamos con la campaña pasada, pues no sé si os acordáis, a finales de enero, primeros de febrero tuvimos problemas de roya y sobre todo en la zona sur hubo que hacer tratamientos. Este año no, este año en las zonas más húmedas, al haber humedad y al haber temperatura, pues se ha visto algo de septoria, ha habido parcelas que ha habido que realizar tratamientos, pero bueno, las menos. Si hablamos de cebadas, las cebadas podemos hablar del Mintosporium y Rhynchosporium. Voy a hablar solo del Mintosporium porque en invierno es lo que más se ha visto. Donde más se ha visto, pues en la zona sur y especialmente en las cebadas de ciclo corto. Se han realizado tratamientos con fungicidas en el mes de marzo, pero por lo demás bien. En cuanto a las avenas, pues bueno, destaco un poco que en las zonas más húmedas ha habido problemas de roya y oidio por por la humedad constante y la temperatura que hemos tenido. Y por último, en el caso de las habas, pues bueno, sí que en las zonas húmedas, pues sí hay alguna parcela que hemos tenido problemas de ascochita, pero tampoco ha sido más que parcelas contadas. Vale, en cuanto a la primavera, pues eso, en marzo y abril ha llovido poco, en mayo hemos tenido temperaturas muy suaves, en mayo y junio al final del ciclo, pues nos ha llovido generalmente en todas las zonas en forma de tormenta. ¿Y esto qué ha hecho? Pues bueno, como el tiempo ha ido fresco y nos ha llovido al final, pues las cebadas han granado bien, hemos sacado buenos pesos específicos y buenas medias, claro, hablo en general. Y en el tema de los trigos, pues al ir el tiempo fresco ha aguantado bien y la pluviometría ha hecho pues que tengamos cosechas medianamente decentes. En cuanto a las enfermedades en cereales en primavera, pues bueno, la roya de trigo sí que empezamos bastante pronto. Ya veis aquí en esta imagen que he puesto que el cereal no está muy grande y empezamos con problemas de roya. Al final veníamos de un invierno con humedad y algo de temperatura y salió la roya. Tuvimos que hacer en algunos casos tratamientos fungicidas, pero bueno, luego después, como ha ido seco y las temperaturas han sido suaves, hay muchas zonas que han librado de tratamientos. Hay zonas en las que con las tormentas de final de ciclo hemos tenido problemas de roya, pero han sido unos problemas tardíos y en muchos casos no ha sido necesario el tratamiento. En cuanto a la incidencia de septoria, pues ha sido una primavera con poca humedad, entonces no ha habido una incidencia fuerte de septoria. En cuanto a las cebadas, creemos que ha sido un año bastante sano, ¿no? Bueno, eso lo hemos visto todos.
Y luego sí que al final del ciclo hemos visto los hongos saprófitos que se han puesto en los trigos, ¿no? A la hora de enfermedades de mal de pie, pues bueno, cabe mencionar, luego mi compañero Jesús podrá comentaros alguna cosita más, ¿no? Pero se ha visto algo de Fusarium y luego sí que algo más de Tapesia y pie negro. En cuanto a los hongos saprófitos que he comentado antes, que bueno, este año se ha visto bastante, sobre todo en las zonas húmedas donde el trigo venía un poco más tardío, pues esto es un poco lo que pasa, ¿no? Al final la planta está más débil, con la humedad constante pues se ponen las espigas negras y luego las cosechadoras negras, eso también lo hemos visto todos. En cuanto a las plagas de cereales, bueno, podríamos hablar de anguina, de tronchaspigas y del pulgón en el final del ciclo del cereal. De anguina, pues ya sabéis que esto, cuando la primavera es más lluviosa como la pasada, pues se ve más. Este año se han visto menos parcelas y las parcelas que tenían menos número de espigas por superficie. Y en cuanto al tronchaspigas, pues por suerte ha sido un año que no hemos tenido problemas fuertes de tronchaspigas. Y por último, en el pulgón del cereal, pues lo hemos visto en las hojas banderas, lo hemos visto en la espiga, pero la verdad que ha sido un ataque bastante tardío, entonces no ha sido necesario el tratamiento de manera generalizada. En cuanto a las hierbas, pues bueno, como comentaba antes, en el invierno el control ha sido muy bueno, pero sí que puede haber parcelas pues por tema de resistencias o porque no se ha hecho un buen control, pues que podemos ver tanto de hoja ancha en cereales, pues de sinapis o amapolas, como de hoja estrecha, pues ya veis aquí, ¿no? Vallico, bromo, que las hierbas las conocéis todos mejor que yo. Vale, a la hora de las leguminosas, pues si hablamos de enfermedades, hemos tenido algo de ascochita y algo de roya en el final de ciclo en las habas. Los guisantes y las bezas han tenido muy buena sanidad y a nivel de plagas, pues bueno, sí que el pulgón negro en las habas ha sido bastante constante, lo hemos visto bastante en campo. En las bezas se ha visto, pero ya a final de ciclo, cuando ya estaba el grano hecho. Y a nivel de adventicias, pues podemos ver en habas cómo hay parcelas y con algo de amimajus y alguna bayueca, pero bueno, en general los controles de herbicidas, como comentaba, en el invierno han ido bien. Si hablamos de colzas, pues bueno, ha sido un buen año de colzas a nivel general, ha habido un buen cuajado de silicuas, hemos tenido poco problema de meliguete, poco problema de gorgojo y algunas parcelas con sinapis, pues tanto en las Clearfield como en las no Clearfield el control con herbicidas ha sido muy bueno. Si hablamos de la distribución de cultivos extensivos de invierno, en Navarra este 2021, ya veis aquí, ¿no? Pues en grande está el trigo con un 46% y luego la cebada con un 37%. Ha habido un aumento notable del trigo respecto a la cebada. El año pasado andábamos en un 42% tanto en trigo como en cebada y este año pues el trigo le va ganando terreno a la cebada. A nivel de avenas seguimos igual, guisantes, bezas y demás seguimos en el mismo porcentaje y la colza sí que a nivel de todos los extensivos de Navarra aumenta un 1%, cosa que lo podemos achacar a las buenas condiciones para la siembra que tuvimos. En cuanto a la evolución de superficies dedicada en Navarra desde el año 87, pues bueno, ya veis aquí el cambio importante que hay, ¿no? Conforme aumenta el trigo, lo mismo que baja la cebada. El resto, pues bueno, en la colza lo que comentaba sube un poco, pero bueno, las alternativas están más o menos ahí. ¿Por qué podemos achacar este cambio de trigo y cebada? Pues bueno, posiblemente por las buenas variedades que tenemos de trigo que están funcionando muy bien y se adaptan en las distintas zonas, por el control que tenemos de adventicias en el trigo, a la hora de, por ejemplo, controlar el bromo, pues tenemos alternativas frente a la cebada que pues poca cosa tenemos. Y luego también en las zonas que comentaba de anguina, ¿no? Pues que generalmente son zonas pobres que siempre se siembran de cebada y las alternativas, si tenemos que dejar 2 años sin cebada, pues son sembrar trigo y barbecho. Vale, en cuanto a los cultivos alternativos, bueno, ya os he comentado antes, ¿no? La avena pues con sus altibajos y aquí lo importante es la colza, ¿no? Cómo ha aumentado esta campaña. Consideramos que para esta nueva campaña seguramente aumente. ¿Por qué? Pues porque los rendimientos este año han sido bastante buenos y eso anima a la gente y sobre todo por el precio. Vale, a nivel de producción en los últimos años de producción de cereal en Navarra desde el año 1987, he puesto en verde la columna de este año. Estos son datos provisionales, todavía no se ha cerrado del todo. Hablamos de 189.000 hectáreas frente a 184 o 185.000 hectáreas de la campaña pasada, con lo cual se ha sembrado algo más. Y hemos encuestado el 88%, cerca del 90%, y a nivel de producción estamos en las 830.000 toneladas. El año pasado estábamos en las 862 o una cosa así. O sea que hemos sembrado un poco más superficie y hemos cogido un poco menos, lógicamente la gráfica ya lo indica, ¿no? Un poco peor que la campaña pasada. Pero bueno, estamos entre las 6 últimas campañas, ya veis que estamos ahí
no entre las 3 primeras, pero bueno, no ha sido una mala campaña. Si hablamos de zonas agroclimáticas, a nivel de cebada, aquí es donde vemos un poco cómo ha sido la cosecha en Navarra, ¿no? Que aquí es donde notamos diferencias. En cuanto a la montaña y la baja montaña, pues si hablamos de cebadas, la cosecha ha sido mejor que la campaña pasada, ya que el año pasado, pues con mucha pluviometría, la cebada pinchó bastante. Tanto en la montaña como en la baja montaña andamos en rendimientos medios de los 10-11 últimos años. En cuanto a la zona media y la zona intermedia, pues bueno, rendimientos similares a la campaña pasada, también podríamos hablar de rendimientos medios. Si pasamos a la zona semiárida, pues bueno, 2.700 frente a 3.400 kilos hemos bajado, pero hay que ver que la campaña pasada estábamos en el top 3 de las últimas 11 campañas. Y luego en la zona árida, pues ya veis que la diferencia es muy notable, ¿no? Al final estamos hablando de 770 kilos por hectárea. Hay que saber que ha habido parcelas que ni siquiera se han cosechado porque no merecía la pena meter la cosechadora. Y si comparamos con la campaña pasada, pues claro, si la campaña pasada estábamos en la segunda mejor campaña de los 11 últimos años, este año estamos en la segunda peor. O sea que la diferencia es sin duda notable. En cuanto a los trigos, podemos hablar en la zona de la montaña, pues no ha sido un año muy bueno. Ya veis, comparado con la campaña pasada, que era un año medio, pues bastante flojo. Y con respecto a la baja montaña, pues bueno, estaríamos hablando de un año medio, comparado con el año pasado bastante menos. En la zona media y la intermedia, pues producciones similares a la campaña pasada. Estaríamos en la zona media similar a otros años, ¿no? En la media de los últimos 11. En la intermedia, pues no estamos mal. En la zona semiárida, pues ha sido una cosecha media de trigo. Claro, comparada con el año pasado, que estábamos, pues eso, casi en los 4.000 kilos, que era el mejor año, pues hay diferencia. Pero más diferencia hay aún en la zona árida, que como comentaba en las cebadas, pues ha habido muchas parcelas que no se han cosechado. Y estamos hablando de 800 kilos por hectárea frente a los casi 3.000 kilos que tuvimos la campaña pasada. Es un detrimento de más del 70%. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Espero que el resumen os haya gustado y nada, seguiremos trabajando para las próximas campañas. Bueno, pues muchas gracias, Julio. Bueno, creo que nos ha hecho un resumen bastante claro y conciso de lo que ha sido la generalidad de esta campaña en toda la comunidad foral. Yo me quedaría con dos principales detalles como resumen, que yo creo que es lo que ha marcado claramente la campaña. Por un lado sería ese periodo seco clave en los meses de marzo, abril, que como ha puesto en todas las zonas se dio ese periodo seco, gracias a que veníamos de un periodo previo con bastante más humedad, con lo cual eso hizo aguantar mejor, pero es que ese periodo de marzo-abril es destacable porque es el periodo clave en el cereal, es el momento que se empieza el encañado, que está terminando el ahijamiento y claro, ahí se está ya preparando gran parte de la potencialidad final. Y luego a destacar que creo que en la mayor parte de zonas, salvo seguramente en esa zona árida, como ha puesto Julio, en el resto de zonas creo que las producciones obtenidas han acabado siendo superiores a lo esperado. Yo creo que justo antes de meter las máquinas nadie esperaba que iba a acabar saliendo lo que acabó saliendo. Pienso que se esperaba una campaña mala y al final no ha acabado siendo una campaña mala a nivel global. Estamos, bueno, pues como ha puesto Julio, pues al final en el top 6 de las campañas, o sea que estamos, bueno, pues en una campaña bastante buena.